Estamos aquí en desacuerdo con Olvin Valentín. Y con Vanessa Santo Domingo. Y estamos en estudio nuevo, como ustedes pueden ver. I'm happy. Sí, porque hemos estado evolucionando. La última vez les dijimos que iba a haber un cambio en el podcast, así que mira, está de lo más chévere. Y a medida que van pasando algunos episodios, van a haber otros cambios, porque estamos tratando todos los días algo distinto para poderle llevar una mejor calidad de imagen, mejor calidad de audio y buscar diferentes temas. Y cuando tengamos invitados, pues obviamente tenemos que cambiar un poquito esta área. Hoy no tenemos invitados, pero vamos a tener unas conversaciones bastante amenas. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Pero antes de comenzar, queríamos ser solidarios con nuestro amigo Alex Delgado, quien nos dijo en estos días a todo Puerto Rico que había sido diagnosticado con cáncer. Alex es una persona que se da a querer de muchos. Es alguien que yo aprecio mucho, admiro como profesional. A veces he discutido con él algunos temas en que no estamos de acuerdo, pero al final del día siempre el cariño está ahí y sé que con el favor de Dios va a estar bien y va a darnos la noticia que está sano pronto. Así es. Y bueno, yo creo que con Ale he diferido o he estado más en desacuerdo que contigo. Pero yo siempre lo he expresado, ¿verdad? Una cosa es las discusiones que uno pueda tener en los medios y de debate de ideas, pero luego fuera, pues siempre ha habido pues respeto y pues le deseo mucha fortaleza, todo saldrá bien y adelante, que esto es una etapa que pasará. Y yo creo que quedó demostrado en los pasados días que tiene un gran equipo de apoyo, de grandes amigos y de una familia muy linda que sé que va a estar ahí con él para que todo dentro de las circunstancias sea lo más cómodo y menos difícil para él. Así que un abrazo para Alex. Fuerza, Ale. Bueno, ¿qué más íbamos a...? Bueno, antes de empezar Tú acabas también. de llegar de Panamá. Tú estás así como Sí, con folclore, estabas medio perdido. Cuéntame, ¿qué estuviste haciendo no, en no. Panamá? Pues mira, yo estaba en Panamá en una cumbre, en una convención sobre aviación, que yo les he contado ya que yo trabajo en este sector, pues estábamos allí, teníamos un grupo como de 40 ejecutivos de toda América Latina, había invitados de Europa, estábamos hablando de diferentes conceptos y asuntos del desarrollo de la aviación en toda nuestra región. Súper enriquecedor, muy buenas las experiencias de interactuar con personas de todos estos países y también para Puerto Rico. Uno, siempre que yo voy a este tipo de espacios, uno dice contra todos estos aprendizajes, todo esto que uno va discutiendo aquí y uno ve que Puerto Rico tiene el potencial de ser un jugador clave en todo este ecosistema de aviación que mejoraría pues la interconectividad entre nuestros países. Nosotros siendo un archipiélago necesitamos el transporte aéreo mucho más que otros países y también el desarrollo económico que eso trae. Pues yo creo que una buena idea sería algún día hacer un podcast para hablar de tu industria. Me La encantaría. tuya es esa, la mía es telecomunicaciones y obviamente me apasiona lo electoral, pero yo creo que sería un buen tema porque yo creo que a todos los puertorriqueños de una forma u otra le gustan estos temas sobre la aviación, pero sobre todo el turismo. Y obviamente el turismo se impacta con la permiso, no es permisología, sino Regular. las regulaciones y las autorizaciones para poder estar volando a Puerto Rico y ver si Puerto Rico puede algún día ser hub de algo. No sé, Por yo lo creo que... menos esta vez me sentí que fui uno de los que menos conexiones tuve. Bueno, no tuve que tomar ninguna porque tomé un vuelo directo de Copa de aquí a Panamá, pero muchas de las otras personas tuvieron que hacer muchas conexiones. Y yo, pues mira, esta es la primera vez que yo llego directito. Pero yo no era el único que estaba afuera. Tú también estabas, Y no me tocó volar por Copa, y a mí me gusta viajar por Copa a Latinoamérica. ¿Dónde estabas? Estaba en Honduras, estaba participando de las primarias y las elecciones internas de los partidos que se celebran el mismo día allá en Honduras. Ya las elecciones generales son en noviembre. Tengo que decirte que fue un poquito, no puedo comentar mucho, obviamente, porque estuve en misión de observación y todavía estaba pendiente de salir al informe de parte de la AMEA, que es la organización que yo pertenezco, que es la Asociación de Magistradas y Ex Magistradas Electorales de las Américas. Y tuvimos la experiencia un tanto distinta, que tuvimos más seguridad de lo normal. Había un ambiente bien tenso en Honduras. Allí el proceso, sí, de lo que puedo comentar, porque ha sido público,
y es que el material no llegó a tiempo a ciertas áreas, particularmente el área de la ciudad, Tegucigalpa, que es el distrito. Eso no se esperaba que ocurriera porque cuando pasa esto, típicamente es que no ha llegado a las áreas más remotas. Remoto, ajá. No pasó aquí, alegadamente, y lo que escuchamos de una conferencia de prensa del Consejo Nacional Electoral es que las imprentas, si te parece esto bastante similar Un déjà vu. a un déjà vu, no, yo sentí que yo tenía un PTSD del 2020, aunque yo no era comisionada en aquel momento, estaba en el equipo de la campaña del gobernador Pierluisi, y de verdad que aquello fue una locura. El que de momento tú te enteres de que las imprentas no han terminado de imprimir papeletas. Tú sabes que el destino de esa primaria está complicado. Sin embargo, a las 9:30 de la noche terminaron de llevar el material electoral a los centros de votación que faltaban porque no quisieron fraccionar la elección. Habían 2 magistradas que sí querían fraccionar, uno de los magistrados no. Así que nada, ellos ahora mismo están en un proceso de escrutinio general bastante parecido a nosotros, con un escrutinio de actas, y ya se preparan para la campaña electoral de camino a las elecciones de noviembre, que espero estar allí nuevamente. Eso, otro episodio que podamos grabar, sería interesante también que la gente escuche cómo funciona una misión de observación, qué hacen y cómo son las comparaciones más o menos con nuestro Pues proceso. quiero que sepas que puedo traer unos buenos voluntarios, que son los que terminan viajando conmigo casi siempre, que es de la Oficina del Contralor Electoral. La expresidenta Laisa García también estuvo conmigo ese pasado fin de semana, estuvo el Contralor Electoral Walter Vélez, y definitivamente esas experiencias son enriquecedoras, y no importa que siempre tienes la oportunidad de poder aprender de estos procesos y ver cómo manejan las situaciones distintas. Ellos como país decidieron que ellos tenían que completar y entregar el material electoral. En Puerto Rico se determinó que lo correcto era que a los lugares que a las 2 de la tarde no había llegado el material, interrumpir el proceso y seguirlo en la secundaria. Definitivamente en Puerto Rico funcionó, no fue un caos mayor. En Honduras también funcionó. Así que por eso yo digo que hay que respetar los procesos electorales de cada país porque responden a su cultura y a su historia. Nosotros no podemos decir que el nuestro es mejor o que el de ellos es mejor, que cada cual es distinto. Por eso no se puede comparar Puerto Rico con Cuba, Venezuela, porque todos son diferentes. Oh my Lo dijiste tú, no lo dije God. yo. Estoy hablando de Simplemente procesos electorales, de traíste el tema. logística, de preparación electoral, que es bien distinto. Pero nada, hablando de Cuba y Obviamente yo Venezuela, rechazo el comunismo. claro, yo también, pero lo que te digo es que no podemos comparar una cosa con la otra. Pero esto es un buen punto para la transición al ¿Tú tema quieres de hablar de Cuba y de Venezuela? Es que yo estoy seguro que eso tú vas a traer Cuba y Venezuela en algún momento en esta conversación. Y tú vas a decir Tomás Rivera Chats. Aquí esta producción ha fallado grandemente porque nos ha vuelto a traer el tequilazo para que nosotros podamos continuar con nuestra apuesta a ver quién más. El reto de quién dice más veces, Tomás Rivera Chats o dice Mira, los Vanessa, pelús. lo A mí que me pasa poner de los pelús. Sí, tú tienes que, y cada vez que diga a la izquierda, pero el problema es que no hay, es culpa del PNP el que tengamos que siempre utilizar a Tomás Rivera Chats, porque es que no hay otras personas así que tengan contenido así pintoresco en las redes sociales. Pintoresco. Eres el único que escribe todas esas cosas así locas que se prestan para que las estemos analizando y utilizando de ejemplo. En nuestro partido hay muchos líderes. Obviamente, Tomás Rivera Chats es el presidente del Senado y es bastante vocal. Johnny Méndez es más pasivo, aunque cuando habla es firme en lo que quiere comunicar. Y obviamente la gobernadora es la gobernadora de Puerto Rico y todos los días está en diferentes conferencias de prensa, anunciando los diferentes proyectos. Tienen estilos de gobernanza un tanto distintos. Vamos a ver, también está por ahí Dávila Pernas como que generando contenido. Tal vez de ahí podemos sacar cosas para cuando haya que confrontarte con algún contenido PNP. Bueno, yo no tengo ningún problema en invitar a Dávila Pernas y estoy segura que se sienta aquí entre nosotros y te da una clase de qué es lo que se debe de hacer como comisionado residente, que no está ocurriendo en estos momentos, con la experiencia que él tuvo en Prafa. Bueno. No. Ahí está la primera pregunta, perdóname, pero tengo que decir esto. O sea, yo me siento tan orgullosa del papel que él está haciendo en primera pregunta, porque él habla y todos los demás se tienen que quedar callados.
Bueno, pero de eso mismo también lo que me refería, que está generando contenido, porque también está generando contenido medio controversial, su estilo ha cambiado un poco. Hay como un rebranding ahí, yo creo que hay un No rebranding. hay un Su rebranding. campaña comenzó. Él siempre ha sido vocal. Obviamente ya no es un funcionario de una oficina. Ahora tiene más libertad de decir cosas porque no representa una administración. Y que si mete la pata, pues la metió la pata él solo. Y tú sabes de eso, porque cuando tú eras comisionado electoral y yo también era Como que comisionado tú dices que yo electoral. estaba metiendo la pata todo el ¡No! tiempo. No, oye, cuando yo era comisionada, yo siempre sentía un filtro automático de que Sí. yo tenía que tener cuidado con lo que decía, tenía que pensar mucho en las palabras que utilizaba, porque yo pensaba que todo lo que yo pudiera decir le podía afectar cuando era para la elección del 2020 la campaña del gobernador. Ya cuando entro en propiedad a partir del 2021, yo represento un partido. Lo que yo digo lo puedo usar contra mi partido. Así que uno está todo el tiempo con este Sí, filtro sí, que siempre. tú lo sabes. Sí. Así que no Y digas tienes eso. que tener cuidado con los No, medios no hagas porque te papel de sacan víctima, no hagas papel de víctima. Bueno, pues entonces, Vamos a hablar de el estatus político de Puerto Rico. Está generando controversia y no estamos en periodo electoral. ¿Tú podías creer bueno, el igual? estatus siempre ha generado controversia. Bueno, siempre va a haber controversia, pero a medida que nos acercamos a procesos electorales, sabemos que se discute más el tema. Y para mi sorpresa, en los pasados días ha revivido el tema. Y yo quería hablar un poquito de contexto histórico. Bueno, pero hay que explicar por qué ha revivido el tema. Pero vamos por ahí ya mismo. Pero vamos a hablar del contexto histórico y qué ha ocurrido en los últimos años. Porque quiero repasar, nosotros hemos tenido varios plebiscitos. 2012, 2017, Ninguno 2020. vinculante. Ajá. Estipulado. 2012, 2017, 2020 y el último fue el 2024. A mí me gusta mucho el del 2020, obviamente porque iba una pregunta directa sobre estadidad sí o no. Ahora en el 2024 pues te trajeron las 3 fórmulas de estatus que las podemos hablar, podemos discutirlas más o menos para que la gente sepa de lo que estamos hablando, porque la gente habla en la calle de vota por estadidad, vota por la libre asociación, vota por la independencia, pero no explican qué implica cada uno de ellos. Y este último, obviamente, levanta pasión por el hecho de que obtuvo la estadidad del 58.8%, si no me equivoco, por ahí está. Y esto ocurre, esta iniciativa del gobernador Pierluisi ocurre como resultado de que el proyecto de la Cámara de Representantes 8393, El Puerto Rico Status Act. mira, es que No, está a ley de nada de ser estadista. No, porque Lo hizo más lindo mira, que yo. el Puerto Rico Status Act incluía las 3 opciones de estatus, así que no tiene que ser con estadidad. Fue altamente negociado, obviamente los populares tuvieron su reparo con el lenguaje que se utilizó y se sintieron traicionados por Y lo Nidia Velázquez. boicotearon. Y lo boicotearon, pero sabes que al final del día a la gente le gusta ir a votar y le gusta ver las diferentes opciones. Pero vamos a ir hablando uno a uno. El gobernador aprueba mediante orden ejecutiva la celebración de este último estatus porque la ley 165 del 2020 le faculta el poder llevar a cabo este tipo de consultas sin la necesidad de una legislación. Que esa fue la ley que hicieron así a lo último, cuando ya sabían que habían perdido la mayoría legislativa. Se aprobó con la mayoría de los votos. Hicieron esa ley así a lo último improvisada, que crearon los cabilderos de la estadidad y le dieron la autoridad al gobernador para hacer ese plebiscito. Pero la ley estaba tan mala que después no sabían ni cómo bregar con los cabilderos. No son cabilderos. Ah, Eran los delegados congresionales, sí. que eran una serie de personas electas que iban a ir al Congreso de los Estados Unidos a promover la política pública que se aprobó en su momento. Miren qué bonito se escuchó. Exacto. Ay, este era el momento perfecto para poner la foto con las cartulinas, ¿verdad? Porque ese es el esfuerzo que pagamos el pueblo de Puerto Pero Rico. no lo trajo. Pero todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Sí, yo sé de ese momento. Pero la próxima te traemos a Elizabeth Torres para que te hable de eso. Anyways, cuando vemos las alternativas sobre estatus, vamos a tratar de definirlo lo más rápido posible para que no sea muy cargado para ya ustedes. de esto se ha hablado mucho. Pero de la estadidad. El Estado de Puerto Rico es admitido a la Unión con igualdad plena. Eso es lo que es importante. Es parte de la Unión Permanente de los Estados Unidos y estamos sujetos a la Constitución. Y obviamente nosotros también tenemos reservado al Estado de Puerto Rico lo que no aplica a la legislación federal.
Los residentes de Puerto Rico son plenamente autónomos con sus derechos asegurados para la Constitución de los Estados Unidos. Por eso es que se habla de soberanía plena, porque se entiende que la misma soberanía que tienes con la independencia la tienes con la estadidad, porque en la estadidad la soberanía reside en que tú vas a tener representantes en la Cámara, senadores que van a estar representándote con voz y voto. En este caso, en la Cámara de Representantes serían 4, en el Senado serían 2, y obviamente tendrías derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos. Tendrías la ciudadanía de los Estados Unidos de los nacidos en Puerto Rico, protegida y asegurada bajo la Constitución americana. Y es para todos los nacidos en Puerto Rico y el resto de los estados. Puerto Rico ya no sería una posesión de los Estados Unidos para propósito del Código de Rentas Internas, y el estado se convertiría en un estado en plena igualdad con cada uno de los 50 estados, y las personas y empresas residentes tendrían que tributar a nivel federal y a nivel estatal como lo hacen con el resto de los estados. Básicamente eso es lo que es la estadidad. Obviamente, en términos de beneficios, pues también te beneficiaría económicamente cada vez que se aprueba legislación en el Congreso, igual que le conceden ciertos beneficios. Vamos a decir el más clásico, el Seguro Social Suplementario. A mí me resulta indignante que mi mamá pagó seguro social igual que cualquier otro ciudadano que se encuentre residiendo en Florida, pero mi mamá tiene menos beneficios que lo que pagaron lo mismo, pero tiene menos beneficios porque reside en Puerto Rico. Y esto es un caso que obviamente empezó en el Tribunal de Distrito en Puerto Rico, fue al apelativo, finalmente terminó en el Supremo, y ahí se recalcó y se reafirmó la desigualdad y la violación de derechos civiles que vivimos los puertorriqueños todos los días, porque se toman decisiones en contra o a favor de nosotros sin que nadie esté representando a los puertorriqueños con voz y voto. Por eso es que yo siempre voy a tener esta crítica con el Partido Popular, porque esa indefinición o no sé ni cómo describirlo, esas ganas de no asumir una posición en cuanto al estatus. Yo creo que en esto podemos estar de acuerdo, a base de la descripción que tú estás dando, que Puerto Rico, la situación colonial de Puerto Rico es incuestionable. Por eso no tenemos, para los estadistas, pues no tenemos la misma igualdad plena que los demás estados. Para los independentistas, pues, al no tener la soberanía. Pero entonces los populares quieren seguir defendiendo un ELA dentro de la cláusula territorial, y como somos ahora mismo, que ya quedó demostrado una y otra vez por los tribunales en Estados Unidos que no tenemos los mismos derechos ni mismos beneficios. Y está clarísimo cuando nos quitan privilegios o beneficios como ese, por ejemplo, porque nosotros, para efectos de la ley, un ciudadano puertorriqueño no es un ciudadano americano en Puerto Rico, no es el mismo sujeto de derechos que un ciudadano americano en los Estados Unidos. Pierde derecho. Pierde derecho. Pues el segundo estatus que tenemos es la libre asociación. Si tú quieres abundar un poquito, porque a ti te gusta por ahí. Mira, la libre asociación, lo que pasa es que es un poco complejo de definirlo porque no está, yo digo que es como un contrato que falta negociar. En la ley, en el Puerto Rico Status Act, se creó una definición que yo creo que es un punto de partida en cuanto a lo que es la libre asociación, y básicamente es una soberanía. Podemos verlo como que estos son dos países soberanos que están entrando en un acuerdo mutuo y negociado. La crítica que yo le tengo es que la libre asociación nunca ha tenido como, o bueno, no nunca, no, recientemente, no ha tenido como un grupo que defienda esa fórmula de estatus. Pues volvemos, los populares no quieren defender ese modelo de libre asociación, así que no participan en la confección de esa definición. Sí, pero esto es bien importante y yo creo que a todos los puertorriqueños les gustaría escuchar esta parte, y es que como parte los definen, dice: el nacimiento en Puerto Rico dejará de ser la base para la nacionalidad o ciudadanía de los Estados Unidos. Las personas nacidas en Puerto Rico de al menos un padre ciudadano estadounidense serán ciudadanos estadounidenses al nacer, de conformidad con las leyes de inmigración de los Estados Unidos, durante la vigencia del primer acuerdo de los artículos de libre asociación. Ahí no te da un estatus definido y permanente sobre qué va a ocurrir con la ciudadanía americana. Y por eso es que yo creo que al final del día no va a tener éxito entre la mayoría de los puertorriqueños, porque
Yo te puedo decir que el 80% de los puertorriqueños atesora su ciudadanía americana. Pero ahí es donde yo te digo, eso que tú estás leyendo es esa definición que se le dio en ese momento en el Puerto Rico Status Act. Pero como nadie ha asumido el liderato de vamos a defender esta fórmula, por decirlo de una forma. Bueno, Nidia Velázquez. Sí, pero Alexandra Ocasio. En Puerto Rico no hay un grupo organizado. ¿Hicieron campaña con ustedes? Espérate, ellos hicieron campaña para defender el proyecto del Puerto Rico Status Act. Y después, lo que yo me ahora, para el refiero 2024. sí, pero yo hablo específicamente de la fórmula de la libre asociación. Como en otros eventos plebiscitarios o en otras ocasiones, ha habido organizaciones, creo que había una que se llamaba ALAS. Que pues era activa en defender. Yo era muy jovencita para acordarme de eso. Ah, pues, pues yo me acuerdo muy bien de eso, así que yo soy viejo. Pero nada, el punto que quiero decir es que esa definición que tú estás leyendo es la que se hizo en ese momento. Pero yo creo que si, por ejemplo, el Partido Popular o un grupo en Puerto Rico que se organice para adelantar esa fórmula de estatus, esa definición puede ser negociada porque esto es un contrato. A lo mejor no es lo que... a lo mejor se va a pedir una cosa y Estados Unidos cedería en algunas y en otras no, pero es un contrato y todo es negociado. Mira, mi issue con este tipo de estatus es porque tienes que negociar qué me va a aplicar y qué no. O sea, tienes la definición ahí. Son dos entes soberanos que tienen que sentarse a negociar en qué artículos van a aplicar, qué legislación podría aplicar y cuál no. Porque cuando hablan de los artículos de libre asociación, es por decir, vamos, ese es el contrato. Eso es un contrato. Pero dentro de ese contrato, obviamente, en la medida que se va aprobando legislación en el Congreso, hay una que va a aplicar y otra que no. Y eso, para mí, trae incertidumbre. Por eso es que yo no lo veo como una fórmula viable. Porque a la gente lo que le gusta es tener las cosas blanco y negro. Sí, pero eso lo dices tú desde tu perspectiva estadista. No. Ok, me voy a quitar las gringolas de estadista que me trepo en un palo y entonces ya con la bandera de Estados Unidos. Iba a decir como doña Miriam, pero pues, no lo quise decir. Pero fuera de eso, tratando de ser lo más objetiva posible, yo creo que a ningún ser humano le gusta tener incertidumbre sobre qué va a ocurrir con mi estatus migratorio. Ningún ser humano no le gusta saber, o sí le gusta saber, qué va a ocurrir con mi ciudadanía americana. Pero todo eso estaría definido. Estas incertidumbres es porque no están en la definición que se está presentando. Pero se puede seguir negociando en el camino y te deja esa puerta abierta. Y entonces, ahí es que... Porque te dice, en la primera negociación, esto es lo que va a aplicar con la ciudadanía americana. Ajá, y una segunda... Sí, pero volvemos... Y una segunda negociación. Eso es ¿Cada lo que cuánto está van a negociar? en el Puerto Rico Status Act. No sabemos si... Vamos a poner que mañana lleve este proyecto al Congreso. Y que un grupo organizado en Puerto Rico diga, mira, ya vamos todo el mundo a asumir esto porque Olvin está en campaña. No, lo que te quiero decir es que yo siempre he dicho, yo creo que nosotros tenemos que tener las 3 fórmulas de estatus reconocidas por el derecho internacional que incluye esta. Entonces, y no incluye el ELA colonial que los populares quieren defender, pues mira, organícense y defiendan entonces un modelo. Y si ese es el modelo que representa, pues defiéndanlo. Pero el punto es, si mañana esto va a llegar al Congreso y se está trabajando en darle forma a una definición... Esto es como un menú, ya ahí tendrías todo lo que representaría la libre asociación y al momento de votar ya habría certeza de qué cosa. Mira, en la defensa, Estados Unidos vamos a usar el dólar, pero vamos a usar el correo de los Estados Unidos, pero el ejército, la defensa no se quieren encargar ellos. Mira, o sea, todo eso es que está parte de la negociación. Mientras los populares están en estatus de negación, porque ellos no quieren aceptar que Lela se murió. Y con los últimos casos que hemos vivido, con la implantación de lo que es la ley promesa, aquí no hay más nada que buscar. O sea, ellos quieren perpetuar, darle vida o un respiro a una fórmula que murió, refundarlo, ahora le llaman refundarlo. Me siento que estamos siendo injustos porque no hay un popular en la mesa. No importa, esto pasa todo el tiempo conmigo, así que no importa. Oh, God. Mira, pero ahora que están viendo la gráfica de los resultados y diciendo que ¿verdad? Lo de los populares, la verdad es que el electorado ignoró el llamado de los populares a que se boicoteara esto y a que no votaran. Bueno, lo que pasa es que ahora hay menos populares. Pero mira, la fórmula de la libre asociación, por ejemplo, que no tiene un grupo que los representa. No hubo campañas educativas a favor de esa fórmula, porque los estadistas hicieron su campaña y los independentistas hicieron su campaña. Nadie abogó por esa fórmula. Y aún así, un número bastante significativo de puertorriqueños votó por la libre asociación. Sería por confusión, creyendo que es el ELA.
no entendieron las instrucciones de los populares, no sé qué sea, o realmente creen en este modelo, pero no se puede negar que quedó en Bueno, segundo lugar. definitivamente, 620.782 puertorriqueños avalan la estadía para Puerto Rico. El libre asociación solamente la apoyan 313.000. Y la independencia, pues ahí están con 120. O sea que la libre asociación tiene casi la mitad de los estadistas. La mitad de la gente que votó por la Un estadidad poquito menos votó de la por... mitad. Pero casi la Y mitad. en Y blanco, si cuentan los en blanco, que son los populares que están en negación total. Nos queda una alternativa, la de tu amigo Juan Dalmau. Puerto Rico, según la descripción, Puerto Rico es una nación soberana con plena autoridad y responsabilidad sobre su territorio. Está investido de plenos poderes y responsabilidades consistentes con los derechos y las responsabilidades que recaen sobre una nación. Tiene plena autoridad y responsabilidad sobre sus leyes de ciudadanía e inmigración. Ya no será posesión de los Estados Unidos para propósito del Código de Rentas Internas. Y la Constitución y las leyes de los Estados Unidos ya no aplicarían en Puerto Rico. Pero lo más importante, que eso es lo que más le interesa a nuestros escuchas, o a es ti, que vamos a ver de qué. y el nacimiento en Puerto Rico o el parentesco con personas con ciudadanía estatutaria de Estados Unidos por nacimiento en el anterior territorio dejará de ser fundamento para la nacionalidad o ciudadanía de Estados Unidos. Eso es importante. Usted perdería su ciudadanía americana, usted perdería los derechos que le cobijan bajo las leyes federales, porque la realidad es que no hay ningún tipo de relación y si la hay, sería una negociación entre dos países que quieren establecer algún tipo de comercio, Pero yo no sé beneficios. no sé por qué tú lo dices así tan sorprendida, ni que esto fuera una novedad. Sí, es claro que con la independencia... Bueno, pero eso no son lo que dicen tus amigos estos que hicieron bueno, no son tus amigos, ya sé que la alianza no está envuelta, pero en estos días salió un borrador de orden ejecutiva. Chacho, que había montones de PNP por ahí, se acabaron los suministros de Pepto-Bismol y todo, mucha gente preocupada. Mira, aquí nosotros estamos claros que esto era una artimaña más de los independentistas que lo que buscan es desacreditar a Puerto Rico, tanto en el Congreso de los Estados Unidos, ahora con el presidente de los Estados Unidos. Y yo quiero que ponchen esta imagen de esta orden ejecutiva. La próxima está por ahí. Ahí está. Mire, ese borrador lo prepararon independentistas. Y ya lo reconocieron. Y es un independentista que estuvo como parte, fue presentado como parte de la plataforma de gobierno de la Patria Nueva. Y estas son las palabras que utiliza estos independentistas para describir a Puerto Rico, que son una carga económica injusta e insuficiente para la Unión Americana. Establecen que es necesario e inteligente disponer del territorio y que somos una finanza insostenible, una carga financiera insostenible para los Estados Unidos de América. Es momento de declarar la independencia territorial como de este despojo. Esa es la terminología. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar. La terminología que utilizaron estas personas que fueron al Congreso no, porque lo que dicen es que iban a tener una reunión con Stafford, que lo que estaban buscando era crear el caos que decía Rubén Berrío. Eso es lo que estaban buscando crear con... Que también Jennifer habló de crear caos para adelantar el estatus en su momento. No, lo que dijo es que ella iba a adelantar el estatus. Y habló que iba a de presentar crear... un proyecto. Sí. Y que iba a presentar un proyecto y en aquel momento, eso fue en el 2017, hizo lo propio. Pero la realidad es que esta terminología que utiliza esta gente, y si pasas la página un momentito, vamos a ver cuál es la intención. Es que por los próximos 20 años se le concedan a Puerto Rico 36 billones de dólares. O sea, yo quiero la independencia, pero con los fondos federales por 20 años. Para que la gente no sienta el cantazo así tan rápido, que lo sientan en 20 años más. Y mira, yo no entiendo cuál podía ser la estrategia, porque para mí que le salió el tiro por la culata, porque lo que hizo fue confirmar lo que se dijo en toda la campaña entre agosto y noviembre, de que Juan Dalmau sí tenía una agenda a favor de la independencia para Puerto Rico y que si ganaba, lo primero que iba a hacer era ir al Congreso a hablar de la independencia. Mira, Te dejo eso ahí.
Yo, como dije al principio, yo creo que al electorado en Puerto Rico se nos debería dar las 3 opciones para escoger. Ahora, y creo que las 3 son opciones válidas. Yo nunca me he escuchado decirte que la estadidad es mala para Puerto Rico, como tampoco voy a Es decir fantástica. como tampoco voy a decir que la independencia ni libre asociación. En este caso particular, yo, como dije, favorezco el que se presenten las 3 opciones y el ir solo a apoyar una fórmula de estatus. Yo personalmente no lo apoyo, como también he criticado cuando van a Washington solo a defender la estadidad. Ahora, tengo que también ver las personas que escribieron esto desde el punto de vista de los independentistas, porque igual los estadistas van a Washington a decir que se necesita la estadidad para alcanzar la plena igualdad, que nosotros necesitamos de Estados Unidos, y aquí se hace campaña de que necesitamos los fondos federales, de que necesitamos todas las ayudas y el PAN y los cupones y todo, y sin eso no podemos salir adelante, y por eso necesitamos de Estados Unidos. Pues esta gente se fueron con el discurso contrario. De que Puerto Rico no debe ser lo que tú le diste. Denigratorio, un discurso denigratorio, inaceptable. Pues entonces yo pienso que ellos, aunque yo no estoy de acuerdo con la estrategia para adelantar el asunto de la descolonización, me parece que utilizaron la misma estrategia de los extremos que utilizó el PNP en toda la campaña electoral. Lo que pasa es que el PNP utiliza una terminología y promueve una política pública a base de lo que el electorado en su mayoría ha votado a favor. 2012, 2017, 2020, 2024. 4 veces consecutivas hay una mayoría de los puertorriqueños que favorece la estadidad para Puerto Rico. Entonces, ir en contra de la voluntad del pueblo para que mediante un decreto se apruebe la independencia para Puerto Rico. Y me parece que hasta poco inteligente de parte de ellos, porque somos una criatura del Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que eso es simplemente una estrategia para la discusión pública, porque Pues, la verdad es que le fue mal. Esto no es algo que se puede decidir con una orden ejecutiva, porque sabemos que el Congreso es el que tiene poder plenario sobre Puerto Rico. Pues, denota falta de capacidad intelectual. Pero mira, porque si tú quieres hacer las cosas, las haces correctamente. No las haces con el vehículo procesal inadecuado, porque son abogados. Y es lo que choca. No sé. Pero se está generando discusión. Pero by the way, tu pana, el licenciado José Lamas, y pónchenme eso por ahí para que lo vean. Ahí, claro. Vanessa vino hoy con la hoy yo vine, mira, es que este es mi tema. Este es mi tema. Viniste con un montón de screenshots, ¿no? Yo voy a empezar a sacar screenshots, que yo no tengo esa costumbre de estar sacando screenshots de la gente para carpetearlos. Sí. Es que hoy yo me levanté con mucho ánimo. Mentira, es que ayer estaba enferma. Y pues obviamente me sobra más tiempo y puedo pensar un poquito más de estas cosas. Anyways, José Lamas dice, la propuesta de que Trump nos dé la soberanía por orden ejecutiva, la cual reactivó innecesariamente las campañas de miedo del bipartidismo, probablemente sea la estocada final al proyecto político de la alianza. Se abandonó la agenda urgente de país por el estatus otra vez. Ay, yo no sé, a mí eso me suena como a pelea matrimonio. Mira, Lamas está dando su opinión ahí. Con mi marido yo tengo esas discusiones. Pues eso es su opinión y no he tenido la oportunidad de hablar con él sobre esto, pero yo puedo entender por dónde él va y yo creo que puedo compartir ese sentir de que esa iniciativa se aparta del objetivo de atender el asunto de la descolonización de una forma inclusiva para todas las fórmulas de estatus, que es lo que estaba diciendo ahorita. Porque al adelantar una sola discusión de estatus, estás excluyendo a las demás. Es lo mismo que sería lo de la estadidad. El ir a Washington, que es lo que está haciendo la gobernadora, utilizando su gabinete constitucional. Con un mandato del pueblo. Sí, pero el mandato del pueblo no era para que los secretarios de agencia ahora sean también cabilderos. No, es que eso lo están sacando de contexto. Ellos fueron hasta Washington para hablar de la estadidad. No fue para hablar de la estadidad. No es ¿Cómo lo se llama? mismo. ¿Cumbre de la estadidad o algo Sí, así? pero no es lo mismo que un jefe de agencia vaya al Congreso de los Estados Unidos y se reúna con diferentes funcionarios del gabinete de Trump a decirle, mira, somos una colonia. Ahora mismo tengo esto, el número de la A a la Z. Pero si yo fuera de estado, mi situación sería esta, del 1 al 25. Y esta es la disparidad
o la violación de derechos civiles que vive mi gente todos los días. Y si lo que queremos es echar para adelante a Puerto Rico, para poder echar para adelante de verdad, nosotros necesitamos estar en igual de condiciones. Básicamente era eso. Y obviamente tienes que hablar de las bondades de la estadidad porque no hay de otra, porque tú quieres que tu gente tenga los mismos derechos que tienen los que Pues están en cualquier otro estado. yo preferiría, pero obviamente eso es imposible en este gobierno PNP totalitario, pues, pero yo hubiese preferido que esos mismos jefes de agencia fueran y dijeran todo lo que tú dijiste, estos son todos los problemas, y se atienden si atendemos el asunto del estatus y hacemos, no sé, una asamblea constitucional de estatus o el Puerto Rico Status Act, Eso pero de que la Asamblea gente Constitucional, eso no va a para que pasar. la gente de Puerto Rico, yo no sé por qué hay tanto miedo con esto de la Eso se Asamblea escucha Constitucional como de gente Estatus. de Venezuela y Cuba. Eso, yo no sé a qué tú te refieres porque Puerto Rico, el ELA, No te lo hagas conmigo. el ELA, mira, ya tú estarías por eso si tuviéramos aquí en los shots cada vez que tú mencionas Cuba. Yo te lo dije que tú ibas a traer a Cuba y Venezuela aquí, pero la Asamblea Constitucional de Estatus fue como se creó el Estado Libre Asociado. Es simplemente una forma de organizarse para decidir cuál es el futuro constitucional del país. Pero nada. Ya la gente votó directamente y prefieren la estadidad sobre Eso todas no las es, fórmulas de eso no es estatus. una votación vinculante. Lo que me refiero. Pero sí, es la expresión de la voluntad del pueblo. no, aquí no vamos a llegar, nunca vamos a estar de Nunca vamos a llegar a acuerdo. un Un acuerdo. plebiscito en el que la gente va simplemente y vota sin tener las campañas educativas correctas y sin una garantía de que lo que voten es en efecto vinculante y se va a llevar a término. Eso no es una votación. Pero mira, al final del completa. día, obviamente, la estrategia del Partido Independentista para volver a hablar del estatus, ciertamente le salió mal. A mí lo más que me gustó fueron los comentarios que habían en esta publicación, de que en efecto la gente del Movimiento Victoria Ciudadana empezó a escribir, estaban de acuerdo con el licenciado Lamas, de que obviamente si tú tienes una agenda de país para los dos partidos, la patria Pero es que nueva. recuerden, estamos hablando de Victoria Ciudadana y el PIB haciendo sus gestiones independientes porque Claro, la pero por lo alianza- menos tú tocas base y para evitar que se meta la pata. Metieron la pata hasta home. Esa es la verdad. Y obviamente, si yo fuera el Movimiento de Victoria Ciudadana, yo automáticamente hubiese dicho que no formaba parte de ese plan orquestado por estos independentistas. No dije pelú, dije independentistas. Ok. Pero pues, igual sí se han expresado muchas personas en Victoria Ciudadana, incluso también algunos líderes que pues no necesariamente comparten esa visión porque no adelanta el asunto del estatus desde una perspectiva pues de que reconozca las diferentes fórmulas de estatus. Pero Vanessa, ya que estamos en este tema, cuando salió el asunto del memo, había un montón de caos, había un montón de inseguridad y no lo digo riéndome porque estamos aquí, Ay, ¿verdad? Daniel, tú no sabes los textos que Pero yo había recibí. muchas personas que realmente tenían preocupaciones genuinas sobre, ¿verdad? Y yo quiero saber tu opinión. Si eso hubiese sido así, si ese memo fuera real, porque es que tengo amistades y tengo familiares que están en Estados Unidos, que de hecho mi hermano, saludos a Raymond, que está en Estados Unidos, él fue el que me Y comentó es mi sobre fanático. esto. Ya me quiere más a mí que a Olvin. No ha dicho eso, pero sí, ¿verdad? Ellos allá pues son estadistas y ellos estaban Dios lo bendiga. en la... No, todo puede ser perfecto. Somos perfectos. Ellos estaban en la intriga de que, ok, si esto fuera real, ¿qué decisión, cómo nos impactaría? ¿Qué decisión se tomarían? Y entonces eso me da curiosidad. ¿Qué piensas tú? O sea, si eso fuera real, ¿qué tú haces en yo te voy a Puerto decir, Rico? en primera instancia tendría que darle clonoping a todas mis amigas porque tú no sabes la cantidad de amigas mías que me escribieron preguntándome que si eso era real porque iban a vender las casas y que se iban de Puerto Rico. A ese punto, hay gente que creyó que eso estaba ocurriendo realmente. En el caso mío, yo soy de las personas que no me gusta incentivar el caos. En términos de que me gusta sentarme a pensar y ver en términos legales cómo yo puedo solucionar el problema. A mí no me gusta entrar en crisis, me gusta ver cómo lo voy a resolver. Y obviamente estaría sentada, si la gobernadora me da una oportunidad a discutir el asunto, buscando alternativas viables de cómo atacar el problema, ya sea a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso y obviamente mediante recursos en el tribunal.
Que yo creo que esos son los vehículos correctos para tú poder manejar este asunto. Porque es que uno siempre tiene que tener una estrategia. Y yo soy de las que digo que yo, en todos mis casos, yo tengo un cuadrito y nunca me salgo de ese cuadrito. El día que te sales del cuadrito, ahí lo vas a perder. Y yo creo que es la manera correcta de uno trabajar estos asuntos. Y yo creo que esta administración lo manejó correctamente, que fue, ok, esto está saliendo, vamos a averiguar si esto es cierto o no, porque es contrario a la información que ellos tienen. Y en efecto, rápido pudieron aclarar que lo que se trataba era de una comedia más de los independentistas, no dije pelo. De las personas que creen en la independencia y que están utilizando los esfuerzos que tengan para defender lo que ellos creen, ¿verdad? Porque hay que ser justo con la gente, igual que los No que dije, pero no dije pelú. Como si el argumento fuera ese. Pero, mira, Mira, pero la verdad es que el movimiento independentista, en lugar de crecer, o sea, ellos se fueron detrás de la figura de Juan Dalmau. Y obviamente hay que reconocerlo que como líder hizo bien su trabajo. Y también hay que ¿verdad? Reconocer también que cuando se habla del movimiento independentista es más amplio que el PIB. Hay personas independentistas que no están en el PIB. Claro. Como los que están en Victoria Ciudadana, como los que están en el MIN y en otras organizaciones. ¿En el qué? En el movimiento independentista nacional ostosiano. Esos son macheteros. Macheteros no existe. Eso existe. Tú no viste las nenas. Yo creo que hay unas nenas, no sé si es del PIB o del movimiento, que en su logo tienen un machete. Claro que existen. Ok, espérate una cosa. El hecho de que el logo tenga un machete Pues no significa que son macheteros. ¿Tú crees que yo voy a hay poner? Una marca, ¿Tú crees que yo me voy a poner? Hay una marca de ropa de puertorriqueños que tiene el machete en el logo y no tiene nada que ver con política. Tiene que ver con los jibaritos del campo y las cosas. Claro. Ay, Vanessa, por favor. Claro. Y yo nací rubia. Y todos son macheteros. Pero anyway, políticamente hay muchos sectores dentro de independientes como también lo hay estadistas. Hay estadistas que no son PNP. Exacto. Por eso es que el candidato que más votos saca en todos los procesos electorales pasados es la estadidad. Que no es un candidato. Es la figura, pero para mí es la figura más fuerte en los últimos años. No importa que lo puedes ver 2024, 2020, 2017, 2012, está bien. Y eso no me lo pueden cuestionar. Anyways, la realidad es que no todos los partidos han respondido a este asunto de esta orden ejecutiva media rara. Obviamente, del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana no escuchamos a nadie, excepto a Lamas. Y ahora a ti. Bueno, he visto también algunos comentarios de algunos líderes. Más notablemente, me parece que leí algo de Rafael Bernabe. ¿Quién? Sí, leí algo. No es que estuviera. Yo creo que él estaba expresándose. No estaba en apoyo necesariamente por cómo sería esa definición. Yo creo que su acercamiento fue tal vez el proceso no es el adecuado o cómo se definiría ese resultado. Porque la verdad es que algo que yo sí se desprende claramente de Memo es el hecho de que fuera, ¿verdad?, arbitrario unilateralmente. Porque entonces el pueblo de Puerto Rico no tiene la opción. Y el lenguaje que he utilizado es feo, por decirlo bonito. Pero sí, varias personas en Victoria Ciudadana sí se han expresado en sentido de rechazo por asumir una postura cuando en Victoria Ciudadana convergen pues, ideologías de estatus diversas. Vamos a ver qué pasa con la alianza. -5 para la alianza. Anyways, ¿sabes que ya se presentaron los nuevos candidatos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones? Algunos son reciclaje. ¿Qué reciclaje? Ninguno de ellos ha sido presidente de la comisión. No, presidente, pero han sido traídos previamente. Ah, bueno. Por ejemplo, ahí está Ronda. Jorge Rivera Rueda. Rueda. Y yo creo que esta es la 4ª vez que lo presentan. Bueno, porque es un excelente pero ha sido rechazado por ¿verdad? En los procesos. Mira, vamos. O sea, para poner en contexto a nuestra gente, el proceso de nosotros escoger un nuevo presidente para la comisión, yo no sé cuántas veces lo hicimos. Me parece que en el 2021 hicimos una ronda y me parece que en el 2023, cuando renuncia Francisco Rosado Colomé, que debería estar presidiendo todavía la Comisión Estatal de Elecciones. Pero hicimos en el 2020. Ah, el 2020, obviamente cuando tú y yo estuvimos. Pero Jorge Rivera Rueda no fue considerado en ese momento porque no era juez. Rivera Rueda fue traído a la mesa. Él fue confirmado como juez en diciembre
del 2020. Eso te lo puedo apostar. ¿Qué tú quieres apostar? No voy a apostar porque No no tengo mis apuestas, notas vamos a aquí. apostar. No, en serio. Jorge, en ese momento, el juez. Es que había un issue, y yo recuerdo cuando estábamos reunidos en el conference de operaciones electorales, que ahí fue cuando entrevistamos a todos los candidatos, había reparos con él porque él, No fue él. No fue él. por un caso que había atendido de alguien de Victoria Ciudadana. No fue él. No fue él. Él fue confirmado en diciembre del 2020. El último grupo que nominó Wanda Vázquez. Él estaba en ese grupo. Y la juez Cindy Irizarry, quien es del área de Arecibo, Lares. No recuerdo exactamente cuál es la sala que atiende. Sí atiende una sala municipal. Ella atiende los casos de violencia doméstica. Tiene una sala que es bastante concurrida. Y que el contestar una pregunta que no le gustó a Proyecto Dignidad en el 2023, por esa razón, ella no preside la comisión. Quisiera ir donde Jorge Rivera Rueda tiene vasta experiencia electoral. Él ha trabajado en el Senado, participó como parte de la redacción de las enmiendas del Código Electoral, estuvo en el Comité de Reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, o sea que entiende la complejidad de la composición de la comisión. Me parece que es un excelente nombramiento. Y también tenemos a Cindy Irizarry, que como dije, la habíamos considerado en el 2023 e incluso el gobernador presentó ambos nombramientos a la legislatura, tanto a Cámara como a Senado, y Tatito le llegó el nombramiento y a la hora los colgó, sin vista pública, sin considerarlo. Pues miren, al final del día, ambos nombramientos se encuentran a consideración de los comisionados electorales, porque ese es el primer proceso. Si quieres explicarlo tú. El paso aquí, el proceso es que el PNP somete por ser, no lo voy a decir, no voy a decir. El partido de mayoría. Iba a tirar algunas veces, pero que el partido de mayoría. ¿Qué? ¿Qué veneno? Aquí, el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos íntegros, que en este caso en la pasada elección, que en este caso fue el PNP, los comisionados de ese partido presentan una lista, o él o los candidatos que quieran presentar para la presidencia y presidencia alterna de la comisión. Los comisionados electorales tienen que elegirlo en unanimidad. A veces eso es un poco difícil o imposible. Lo hicimos. Lo hicimos en el 2020. Que usted vea lo maduro y sosegado que somos. Sí. No es porque había presión, hasta ese momento. Ni nada. Estábamos a 2 meses de las elecciones, ¿verdad? Pero si no se ponen de acuerdo, entonces el código establece que le toca al gobernador, o en este caso la gobernadora, hacer una nominación y la Asamblea Legislativa validarla, ¿no? O confirmarlo. Importante que a partir de la presentación ahí empiezan a decursar 30 días para considerarlo en el pleno de la comisión. Luego hay el Código Electoral establece otra cosa que el tribunal dijo, no, eso no va, que es que si no se ponen de acuerdo, entonces le tocaba al Tribunal Supremo decidir. Y el tribunal ahí dijo, no, nosotros no nos vamos a meter en ese... Eso fue un caso que llevó el presidente del Senado de aquel entonces, Dalmau, José Luis Dalmau, cuestionando la capacidad que tendría el Tribunal Supremo. El Supremo determinó que entendían que no debían de entrar en el proceso de nominación de un jefe de agencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo la respeto porque soy abogada, igual que tú. La determinación del Tribunal Supremo nosotros la cogemos y la practicamos inmediatamente. No estoy de acuerdo con la determinación de ellos porque es que ellos también seleccionan quiénes son las personas que ocupan la posición de presidente de comisiones locales. Así que, y la operación de una comisión local es bastante similar a la que ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que dejaron un vacío jurídico ahí porque nos pasó ahora. No hubo acuerdo porque había un gobierno compartido y no había manera de que pudiéramos ponernos de acuerdo a quién iba a presidir la comisión. Y nos quedamos sin presidente en propiedad 1.5 años. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con esa decisión del tribunal. Yo creo que fue, en mi opinión, lo correcto el que se removieran de todo este proceso. Primero porque estaría entrando en facultades que le compete a las otras ramas de gobierno, la de nominar personas para liderar las agencias. Y además que es una cuestión política clara y evidente. Entonces, esa persona que ellos van a nombrar
tiene inevitablemente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene un rol político que no le pinta a nadie. Y todas las No es decisiones... político, es administrativo. Es administrativo, pero son asuntos políticos lo que se discute en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo estoy en desacuerdo. Pues, ok, entonces, lo que decida esa persona, al final del día le tocará al Tribunal Supremo pasar juicio en recursos de revisión. Y las comisiones locales también. Pero las Ahora comisiones mismo, la Comisión Local de Comerío siguió elevándose en diferentes instancias un pleito que terminó en el Tribunal Supremo. Y es una jueza del tribunal. Así que están en la misma posición. Pero nada, en ese caso, que hay populares que van a decir que lo ganaron, no ganaron nada. Porque ahí ocurrió algo que nosotros estábamos buscando que se aclarara, que era que aplicaba la cláusula de continuidad. Y era que hasta que no se nombrara un sustituto, los presidentes que se habían seleccionado desde el 2020 continúan en funciones. Entonces, Se nombrara su sustituto y se juramentara. el venenito que yo iba a tirar, que tú dijiste que era veneno, era que en realidad esto, tú puedes, ahora mismo el PNP, no importa el nombre, no importa los nombres que traiga, no importa si no va a haber consenso entre los comisionados, porque al final del día, ellos saben que tienen 30 días y luego van a la legislatura y en la legislatura tienen la mayoría, que se necesita 2/3 Que por la partes. voluntad del pueblo se determinó Está bien, que la perfecto. mayoría parlamentaria en Puerto Rico sería atribuirle al Partido Nuevo Progresista. La voluntad del pueblo que yo, en mi opinión, Ay, no digas que nosotros fue- robamos la elección, que no, hubo fraude. no voy a decir nada Porque de ahí eso. sí te voy a decir que te Lo vas a parecer a los Lo que te pelus. estoy diciendo es que sí, porque la gente votó por las personas que salieron electas. Pero hay unos factores aquí también de miedo, de manipulación de parte del liderato de los Que partidos. ahora mismo ha sido confirmado que nuestra campaña iba dirigida a un mensaje correcto, que es lo que ha intentado implementar el Partido Independentista desde enero del 2025, cuando Juan Dalmau se fue al Congreso a decir que la independencia había quedado en segundo lugar cuando ni tan siquiera los números eran reales. Vamos a ver qué pasa, porque aquí no han pasado ni 2 ¿Qué meses, mucha 3 media han meses. tenido los independentistas? Y aquí las peores cosas que están pasando no tienen que ver ni con la independencia, ni con nada de Puerto Rico, tienen que ver con los Estados Unidos y con Trump y con todas las Al loqueras que sol de impactan a hoy, Puerto Rico. los jefes de agencia y la gobernadora han trabajado para evitar que se pierdan los fondos federales y hasta ahora, si te das cuenta, todo está fluyendo bien. Vamos a ver cuánto sigue fluyendo así. Va a seguir así, ya tú verás. Ya veremos. Mira, yo creo que ya ¿Ya? nos quedamos, ¿verdad? Falta, en estos días probablemente hay nombramientos hay vistas tal vez de confirmación. Sí, en las próximas semanas van a ver. Está la vista del secretario de Salud, que hay algo por ahí, si lo pueden poner. Ah, tú dijiste que tú no habías Bueno, tomado porque no iba a dar tiempo, pero Eso es trampa, porque tú no me avisaste. es que ese tema se supone que no lo íbamos a tocar, pero ya que dio tiempo. Pero nada, como siempre, volvemos. Un buenos días, Puerto Rico, porque ¿quién más, entiendes? Es que hay que buscar otras personas que tengan contenido. Busquen un shot. Pero ahí, aunque Tomás Rivera Chávez está tirando a los populares, pues se están quejando por lo del nombramiento del secretario de Salud, porque los populares quieren que se retire el nombramiento. Y Pero- la discreción de quien se nomina es de la gobernadora. Pero es interesante porque al final, como que yo no entiendo ese argumento de Rivera Chats, porque como que dice que la potestad es de ellos, de pasar juicio y evaluarlo, pero como que dice, y si no tiene los méritos, pues no lo confirmamos, algo así. Como que, ¿qué tú crees? Yo creo que una vez más, el presidente del Senado ha demostrado que no es un sello de goma, él está haciendo su trabajo. Y si te fijas, todos los nombramientos han pasado por unas vistas públicas en que todas las delegaciones han tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que entiendan pertinentes a cada uno de los nominados. Por eso es que no entiendo el afán del Partido Popular y otros partidos en cuanto a que la gobernadora retire el nombramiento. Mire, señor, usted deje que la gobernadora nombre a quien ella entienda. ¿Usted tiene algún reparo con ese nombramiento? ¿Cuál es el lugar adecuado? El lugar adecuado para discutirlo es en el hemiciclo, en el Senado. Ustedes van a discutir allí, van a hacer todas las preguntas. Que si no le gusta unos señalamientos que tuvo el secretario de Salud, pregúntele, que lleve la prueba. Ese es el lugar adecuado. Pero usted decirle a la gobernadora quién puede nominar y quién no, a mí me parece que no entienden cuál es la función de cada uno.
No, yo en eso yo creo que pues el espacio el espacio que nuestra Constitución contempla, aprobada en una asamblea constitucional en, en aquel entonces, el espacio que provee la Constitución es para que la Asamblea Legislativa, Claro. particularmente el Senado, pues pase juicio sobre el nombramiento y pues así es como Ay, pero funciona. es que ahí te das cuenta que no tienen calibre de verdad de político, porque yo prefiero que lo bajen al piso a votación y yo lo cuelgo. Si yo pienso que la nominación es mala, yo voy al piso del Senado y expongo por qué pienso que es mala y le voto en contra. Pero hacer este show, ay, gobernadora, retírelo. No tiene que retirar nada. Otro nombramiento que también está ahí pendiente es el Pero de espérate, la... esto no estaba en el tema. No, ya es para cerrar, pero como estamos hablando de nombramientos, Pero pero que mucho estás aprendiendo de Tommy. si es para traértelo, Mira, para por ahí hay uno confrontártelo. El otro nombramiento que también está que me llamó la atención es el de la Procuradora de la Mujer, particularmente, ¿verdad? Que han habido muchos incidentes y situaciones en Puerto Rico con, ¿verdad? Feminicidios y situaciones que amerita tener la discusión de que hace falta una procuradora en propiedad, pero me resulta interesante que la gobernadora dice que no va a nombrar la procuradora hasta que se confirme o Eso se lo ha pase juicio de dicho la secretaria de Justicia. en varias ocasiones. Obviamente no tengo información para decirte si es por una cosa u otra. Primero habían dicho que era porque estaban negociando un nombramiento para el otro. Entiendo que esa no es la situación. No entiendo cuál podría ser porque no tengo la información. Pero ciertamente sí se debe de pasar por un proceso de nombrar a alguien, pero la procuradora que se encuentra acting, la que está en funciones en estos momentos, tengo que decirte que es una persona bien competente, es una excelente abogada, que lo que necesita es que se le asignen más fondos para poder hacer un mejor trabajo. Yo creo que se tiene que revisar el presupuesto. Aquí yo sé que todas las agencias de gobierno han recibido recortes. Sin embargo, hay unas agencias que no te hacen ganar dinero, sino que es un servicio. Y aquí definitivamente tenemos que trabajar con muchos aspectos relacionados a la violencia en contra de la mujer. Y yo creo que eso es un tema que podemos discutir otro día eh, y amerita que se discuta el nivel de violencia que se está viviendo. Y yo sé que hay algunos conservadores que me van a decir, pues también los hombres son víctimas de violencia. Pero fíjate, yo quiero que me identifiquen todas las veces que las mujeres matan a los hombres en crímenes de celo, de pasión. Me sorprende tu comentario. Yo soy mujer. No ¿No? puedo decir otra Pero cosa. es que me Y es sorprende una porque realidad no, estadística. yo lo comparto, lo que pasa es que me sorprende porque pues también hay otras mujeres conservadoras que, Ultra conservadora. Yo como no por soy ultra ejemplo una Joan conservadora. Rodríguez Bebe, Lizzie Burgos, que han hablado de que no es necesario llamarle feminicidio, de que debe ser un crimen igual que todo el mundo. Yo No creo es un que crimen las igual que cosas todo el mundo. tienen su nombre para darle Ah, el énfasis y buscar soluciones a problemas no es un específicos. crimen igual. Y definitivamente, yo soy abogada de familia y yo lo veo todos los días. Las mujeres son víctimas no solamente de violencia física o verbal, sino de violencia económica. Y en la medida que el hombre a lo mejor no la ataca físicamente o diciéndole malas palabras, sí, una de las cosas que primero hacen es cortarle la facilidad de poder accesar el dinero. Y te digo, eso es un tema, y hubo enmiendas a la ley en contra de la violencia doméstica dirigidas a esa parte porque es bien triste lo que muchas veces le hacen. O sea, muchos de estos hombres creen que las mujeres se deben de quedar en la casa a cuidar a los niños, llevarlos a la escuela y buscarte un trabajito desde la casa. Sí, Por el día que no me gustó lo que hiciste, ¿sabes qué? Te cerré la llave y no tienes chavo. Yo estoy de acuerdo contigo, es un tema importante, eso hay que discutirlo, pero eso también es importante la educación con perspectiva de género, pero tal vez eso es algo que podamos discutir más Podemos adelante. discutirlo, pero yo creo en una educación de respeto. Pero Sí, ya lo eso habías es dicho. tema. Y Pero podemos hablar de la vacunación también. tenemos un par de cosas, ya nos van a regañar porque Necesitamos que extendemos nos aquí den del tiempo. sugerencias de próximos temas, porque aquí hay mucho de qué hablar. Miren, para ir cerrando, pues queríamos recordarle que, mira, ya ven los loquitos por ahí, busquen News PR,
Sigan el podcast en Desacuerdo PR en todas las plataformas de podcast. Suscríbete y dale like. Búsquenlos en YouTube, dale la campanita, suscríbete para que te lleguen los episodios. Y escríbanos, denos sus comentarios, tírennos por ahí en X, que a Vanessa le encanta X. Pero no me escriban, mira, tú me puedes pasar el teléfono de Olvin, que está bien guapo. Eso no me lo escriban porque no le voy a pasar el teléfono. No lo voy a pasar. Tú le vas a pasar el teléfono cuando es para tirarme puya. Claro. A tirar. Bueno, pues, Gracias por todo, mi gente, y seguimos aquí creando contenido para ustedes con temas importantes, pero sobre todo, llevándole la información y usted llega a sus conclusiones.